Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Sergio Ramírez, el muy notable escritor nicaragüense ganador del premio Cervantes. Él pronunció un discurso en la sesión inaugural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que a mí me dejó impresionado y a muchos también nos dejó con lágrimas en los ojos. Sergio Ramírez, en primer lugar, gracias por estar con Muchísimas gracias, nosotros. muchas gracias. Es curioso, hay distintas formas de hacer expresiones políticas. Tú preferiste hablar de tu biblioteca allá en Managua, de tus libros que se han quedado solos, del atril que le construiste a tu ejemplar del Quijote que te dieron con motivo del premio Cervantes. Y esto para pues hablar un poco del exilio en el que te encuentras. ¿Por qué hablaste de tu biblioteca? Yo creo que el exilio, como todo en la vida, se puede volver un lugar común, ¿no? Eh, en Nicaragua, bajo la tiranía, han salido exiliados miles, Ujú. miles de nicaragüenses de toda condición social. Solo en la frontera con Estados Unidos hay ahora sometidos a revisión 37.000 nicaragüenses. Esta es una cifra extraordinaria porque antes eran muy pocos los que iban buscando la frontera norte a través de México, Ujú. sino que la mayoría iban a Costa Rica, pero en Costa Rica han llegado solo desde mayo de este año 40.000 más. Entonces yo soy un exiliado más entre ellos, pero cada uno debe recurrir a sus propias carencias, pasiones, nostalgias, y por eso yo comenzaba mi discurso o mis palabras recordando ese poema que siempre va conmigo de José Emilio Pacheco, Ujú. donde habla del país que uno a veces desprecia o no quiere, pero sería capaz de dar la vida por algunas cosas muy concretas de ese país. Y por eso yo decía la casa donde nací, las calles que recorrí, mis libros, Ujú. porque yo he vivido entre libros. Yo en Nicaragua no extraño la vida social porque hago muy poca. Yo vivo confinado dentro de cuatro paredes, eh, prácticamente, y lo que yo decía, una casa dentro de otra casa, Ujú. que es mi biblioteca, donde tengo todos los libros que son mi vida. Que sin embargo es un bosque, decías, en el que tú conoces a cada uno de los árboles. Sí, sí, exactamente, libros árboles que uno ha ido cultivando desde pequeño, ¿no? Y han ido creciendo con uno dentro de la casa. Son libros de todas las edades, de distintas épocas de mi vida, libros que están en los estantes. Me faltó hablar de los libros que están en una mesa en espera de ser leídos y a veces no alcanzo a leerlos, entonces van a dar a los estantes. Ujú. Eh, Sin embargo, estás exiliado porque el gobierno de Daniel Ortega emitió una orden de aprehensión contra ti por tu última novela. ¿Tú piensas que tu novela es extraordinariamente crítica? ¿Es algo como para que te prohíban o para que te detengan y te arresten? Bueno, lo que pasa es que esto hay que verlo dentro del grado de intolerancia de lo que en Nicaragua la pareja presidencial permite o no permite. Ahora no permite nada. Ujú. Es Daniel Ortega y Sí, no Rosario Murillo. permiten nada, nada. Es decir, nada que sea voces disidentes, nada que sea voces distintas. Y en esto es curioso porque primera vez se incluyen las novelas. En tiempos de Somoza nunca se prohibió en Nicaragua una novela. Quizá porque a Somoza no le importaban las novelas. No le importaba si la gente Si la leía o gente no. leía o no leía, sabía que las novelas eran un asunto de minorías. Ujú. Y a él lo que le interesaba era que Pedro Joaquín Chamorro no lo atacara en la prensa, o Claro. si lo atacaba Pedro Joaquín Chamorro, un editorial le denunciaba sus negocios de sangre, que compraba la sangre de los menesterosos y ese era uno de sus negocios, eso sí le molestaba, al grado que mandó matarlo, ¿no? Ujú. Entonces ahora el hecho de que una novela como la mía
se exhiba todo lo que fue la represión del año 2018 eh, y la naturaleza esotérica que tiene este régimen y que la señora Murillo es la que le ha impreso esta naturaleza mágica. Hablas en tu novela de una caja china. Cuéntanos de dónde surge Bueno, esta la caja china es un símbolo eso es. del poder, ¿no? Es decir, cómo las órdenes llegan todas contenidas en una caja china y nadie puede desobedecer esas órdenes, tanto en asuntos de seguridad pública o policía, como en asuntos de política exterior, en lo que sea, hay una caja china, Ujú. porque nadie puede desobedecer esas órdenes. Lo que el gobierno no tiene funcionarios, tiene operadores. ¿Cómo es posible que un Daniel Ortega que luchó contra la dictadura de los Somoza, que en un principio reconoció una derrota democrática ante Violeta Chamorro, se haya convertido ahora en un dictador que de forma automática y sin pensarlo manda a encarcelar a quien quiera que ose siquiera pensar en ser candidato en su contra? Porque para él, con el tiempo, el poder se ha vuelto indispensable. Es decir, él no puede verse fuera del poder. Y entonces el que vive dentro de una obsesión actúa conforme a esa obsesión. Si no puede verse fuera del poder, le aterroriza el hecho de qué pasaría si él está fuera. No tiene vida alternativa. Él no es alguien que dice, bueno, me retiro, me voy a ver mi hacienda de ganado, me voy Ujú. O me voy a escribir a mis vivir libros o voy a la leer mi biblioteca. Riviera o a la costa sur, a la costa de Crimea, en Rusia, pues. Y ahí tengo mi mansión. No, a él no le interesa el dinero como tal. El dinero es un instrumento de poder, pero pensar que va a retirarse a una vida familiar, eso es imposible. Entonces está atrapado dentro de su propia obsesión. Y eso es lo más terrible. Quizás eso solo se puede explicar desde la perspectiva del novelista, no del historiador. Vimos esta rebelión del 2018, pero tú tratas, pero de forma tangencial en realidad. Tu novela es una novela. Incluso en alguna ocasión has dicho que no te gustan las novelas políticas, que no, que te repelen las novelas políticas. Pero esta es una novela interesante con personajes muy interesantes. Uno de ellos es un comandante que todo el mundo conoce como Tongolele. Se llama Prado, ¿no? Sí, Sí, Anastasio. Anastasio Prado, Anastasio Prado, como Anastasio Somoza. Cuéntanos de ese personaje. Me parece un personaje fascinante, además lleno de humor también, de alguna forma. Humor negro, pero humor. Sí, yo creé este personaje como el polo contradictorio del inspector Morales. Ujú, Los dos vienen de la revolución. Los dos fueron combatientes guerrilleros en el año 1978-79. Los dos entraron en las columnas triunfantes a Managua. Cada uno, dentro de su propia personalidad, Morales y Prado, escogieron sus propias, sus propias especialidades, digamos, ¿no? Uno fue a dar a la policía de inteligencia y el otro fue a dar a la policía antidrogas. Pero el uno está obsedido por la idea de que el poder de la revolución debe sostenerse a cualquier costo, y en esto se identifica con la pareja presidencial, cualquier costo que sea. ujú. Y el otro ve con sentido crítico lo que está pasando, el deterioro de lo que fue ese poder revolucionario, su transformación en algo obsceno. No es un activista político, el inspector Morales, y él ve a cierta distancia las cosas, pero con ojo crítico. Los dos tienen mucho sentido del humor, Ujú. pero Prado transforma a veces ese sentido del humor en amargura y, no, y él tarda en darse cuenta de que la máquina que muele, la máquina del poder que muele lo está moliendo a él. Y eso es quizás lo que lo convierte en un personaje trágico. ¿Qué tan dramáticos fueron los movimientos del 2018 y cómo fue que no lograron derrocar a Daniel Ortega cuando era evidente que estaba habiendo explosiones de violencia en todo el país? Porque él supo ganar tiempo. Cuando todo el país estaba en su contra, y cada día en Managua, yo esos días los viví muy intensamente allá, cada día había una manifestación distinta.
La convocaba la iglesia, la convocaba la empresa privada, la convocaban organizaciones civiles y independientemente de quién convocara la manifestación, iban miles, miles a la calle. Si era el país entero el que cívicamente estaba levantado contra la tiranía. Nadie se le ocurrió ir a buscar un rifle ni siquiera de cacería. Todo el mundo salía con sus banderas y estaba totalmente acorralado Ortega cuando llamó a un diálogo. Mucha gente pensó que el diálogo era para convenir su salida del poder, porque ya no tenía asidero más que en la represión, ¿no? No había ningún consenso de que se quedara. Sin embargo, pocos se dieron cuenta de que este diálogo lo llamó para ganar tiempo, recomponer sus fuerzas. Y en lo que llamaba al diálogo y hacía que la Iglesia Católica convocara este diálogo, él lo que hacía era preparar las fuerzas paramilitares que iban a ir contra las barricadas de jóvenes. Estaban los jóvenes en las barricadas, contra los tranques en las carreteras, y lo consiguió. Al costo de más de 400 muertos, consiguió imponerse por la fuerza. ¿Qué viene ahora? Daniel Ortega ha sido reelecto como presidente, su vicepresidenta es su propia esposa y quien lo ha acompañado en esta aventura dictatorial. ¿Qué viene ahora para Nicaragua? Yo creo que él pisó el acelerador a fondo, eh, pensando que lo que tenía que hacer en ese momento era eliminar el peligro de cualquier confrontación electoral verdadera. Es decir, que unas elecciones en las que se pusiera en juego de verdad el poder. Eso lo evitó, primero metiendo a la cárcel a los candidatos presidenciales, evitando cualquier observación internacional, es decir, fabricando unas elecciones de mentira. Y luego seguramente pensó que tomando todos estos rehenes, él iba a poder negociar después la libertad de los rehenes por el reconocimiento institucional internacional y que lo dejaran seguir adelante, ¿no? Entregando a los presos políticos. Creo que él no calculó bien los costos que esto tenía, porque ahora está atrapado en una situación muy complicada. Entregar a los reos, a los rehenes, a cambio de reconocimiento internacional, institucional, a cambio de su propia legitimidad, está más difícil que lo que él lo había pensado. Es decir, está aislado internacionalmente y este aislamiento él mismo lo está provocando, lo está agudizando porque se está saliendo de la Organización de Estados Americanos, me parece a mí que sin medir las consecuencias. Y el hecho de que alguien le haga ver de que el peligro en que su propia estabilidad se encuentra por el hecho de salirse de la OEA, porque la OEA misma se puede adelantar a deslegitimarlo sacándolo de la OEA, o el hecho de salirse de la OEA lo puede hacer perder la posibilidad de los recursos internacionales como los del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, o más aislamiento económico. Si alguien se lo advierte, se llena de furia y por eso mandó hace pocos días a apresar a su antiguo embajador en la OEA. Él fue sacerdote, padre Parrales, el ex padre Parrales, que tiene 80 años de edad con una enfermedad intestinal grave. Lo mandó a meter a la cárcel por el hecho de que el padre Parrales estaba haciéndole una advertencia de los riesgos que corría. ¿Ya ni siquiera puede escuchar una advertencia? No puede escuchar advertencias ni críticas. Entonces, tampoco puede tolerar una novela. Tampoco, como las novelas que tú escribes. Sergio Ramírez, gracias por esta conversación y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.